Y resulta que mi hija llega y me dice como que, mami, no te vayas. Entonces, eso fue algo muy, o sea, como muy revelador. Pues yo me aguanté, la verdad, hasta el último momento y ellos efectivamente al final, pues me despidieron, me despidieron, me indemnizaron sin justa causa y fue precisamente un día después de que yo terminara mi periodo de lactancia. Es importante buscar ayuda. O sea, realmente, o sea, uno se siente tan desesperanzado cuando uno está en ese proceso, como que yo voy a quedarme así toda la vida, como que no hay esperanza para mí, como que el sufrimiento es tanto que yo entiendo a las personas que piensan que el suicidio es la única salida, porque el sufrimiento es muchísimo. Y ya llegó un punto en el cual yo tenía que tomar la decisión si seguía como freelance o realmente montaba la agencia. Hola, hola, mucho gusto. De nuevo te saluda Ángela Kohler en este programa. No renuncié a la empresa, sino a mi jefe. Historias reales, historias de mujeres que como yo un día tomamos una decisión y dejamos nuestros trabajos por perseguir algunos sueños que teníamos aplazados, por algunas situaciones que quizás no nos hacían sentir cómodos en nuestros lugares de trabajo. Y esto hizo que precisamente a través de esta red profesional llamada LinkedIn conectáramos con historias de mujeres que han publicado allí sus historias, las contactáramos y que hoy puedan estar con nosotros. Pues precisamente una de estas mujeres que es encantadora está en Colombia y ella se llama Daisy Echeverry. Y ella publicó esto hace un par de meses. Dice, por amor a mis hijos, tomé la decisión de renunciar a mi profesión de periodista hace 6 años. Trabajo 24/7, mal pago e inseguro. La pasión no paga las cuentas. Decidí no buscar más empleo dentro del medio. Antes de todo este tema del teletrabajo, yo ya hacía 6 años cuando estaba empezando con mi agencia de marketing digital. Resulta que no fue fácil, pero se lograron varios clientes. Y la pandemia, confieso que todo mejoró en cuestión de ingresos y mi equipo creció. Pude manejar mi tiempo porque en ese momento mi bebé de 6 meses y mi hija de 6 años me necesitaban. No quería interrumpir su lactancia exclusiva ni dejar de hacer tareas y estudiar con mi niña. Quería estar con ellos full time. Incluso luego empecé a llevarlos y traerlos del colegio. Lo mejor. Puse los proyectos en manos de Dios y fue la mejor opción. Él me abrió caminos en el desierto y me salieron oportunidades que no me imaginaba. Renuncié a ser empleada por mi familia y Dios me regaló crecimiento profesional, académico y empresarial. Dios me premió, dice precisamente Daisy. Quería estar pendiente de mis hijos y Dios me permitió trabajar un 80% desde casa, incluso luego tenía la oficina en el garaje de mi casa. ¿Qué pasó después? Monté mi agencia de marketing aparte y cerca de mi hogar cuando el más pequeño empezó su preescolar y el equipo empezó a crecer. Temía afectar la fuente de mis ingresos y Dios las triplica. Solo puedo decir infinitas gracias Dios y lo escribe con mayúscula y acompaña precisamente este post con esta imagen preciosa de sus dos hijos y ya tenemos a la protagonista de la historia de hoy, quien escribió este post básicamente relatándonos cuál fue la motivación que ella tuvo para dejar su empleo y hoy ser una gran emprendedora. Así que les voy a pedir solo 2 minuticos para que vean este video y ya vamos a estar con Daisy Echeverry desde Colombia. No se mueva, que ya volvemos. No renuncié a la empresa, sino a mi jefe. Historias reales. ¿Has perdido el equilibrio entre tu vida personal y laboral? ¿Sientes que tus niveles de estrés están aumentando? ¿Te levantas cansada y desmotivada para ir al trabajo? ¿No te sientes valorada por tu jefe y lo más delicado, sientes que tu salud mental y física está en riesgo? Esto y mucho más es lo que sintió la protagonista de nuestra historia de hoy, quien renunció y ¿saben qué? Esa renuncia no fue a su empresa, fue a su jefe, cuando tomó la decisión de amarse a ella misma. Comprendió que trabajo habrá siempre, pero vida solo hay una. Según un estudio publicado en Harvard Business Review, los jefes son la causa de hasta un 70% de la renuncia de los colaboradores, lo cual genera graves problemas en la organización.
Por esa razón, hoy necesitamos líderes mentores que te empoderen, que crean en ti, que te inspiren a llegar lejos, que te permitan crecer profesionalmente, que respeten tus diferencias, que te traten bien y, lo más importante, que te lleven a ser una mejor persona. ¿Qué tipo de líder eres? ¿Qué tipo de líder te gustaría tener? Te invito a ser un líder mentor. Deja huella y trasciende. Ya comienza el programa con la conducción de Ángela Coller, psicóloga, mentora de liderazgo, escritora y conferencista. Síguela en sus redes sociales para interactuar y conectar con historias reales, porque vida solo hay una, pero empleos muchos. Bienvenidos. Y aquí estamos ya con Daisy Echeverry. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Daisy, por compartirnos a través de esta historia maravillosa publicada en esta red profesional la posibilidad que tuvimos de conocernos, porque hace un par de días no sabíamos que una y la otra existíamos. Así que gracias a esta red profesional y gracias a ti por estar acá. Muchas gracias a ti, Ángela, por invitarme. Realmente, pues no me imaginé estar hablando acá del post que escribí ya hace algún tiempo, realmente. Tenía la costumbre de resaltar algunos posts y sí, yo creo que yo me pongo a hablar con algunas personas de mi historia y es bastante sorprendente, realmente. Y lo más importante yo creo que es inspirar a muchas mujeres, a animarse a emprender. Sí, algo bueno, que la verdad ya tenía en mi mente hacerlo, era compartir mi historia, porque sabía bien que las iba a motivar. Sí, y la verdad yo soy una persona muy creyente en Dios, o sea, para mí Dios es perfecto, Él es un Dios de orden. Y me sorprendía también el hecho que quería pues también compartir con las mujeres pues mi historia, cómo pues Dios ha estado presente en cada proceso y sobre todo cómo también en su palabra habla sobre la mujer emprendedora. Entonces yo creo que casi nadie sabe de que la palabra de Dios, la Biblia habla sobre esa mujer emprendedora. Entonces es algo muy bonito, es algo hermoso para tener ese equilibrio entre ser mamá, ser esposa, ser una mujer capaz de llevar ingresos al hogar, de salir adelante. Entonces es algo muy, muy chévere realmente. Es algo muy lindo lo que tú hiciste, Daisy, porque cuando uno publica una historia, uno nunca logra dimensionar el impacto que esa historia puede tener. Y tú eres periodista y tú sabes el poder que tiene la palabra y lo que nosotros hacemos, el impacto que puede generar en otras personas. Y de no haber sido por esta historia que tú publicas tan maravillosa, pues seguramente las personas se hubieran perdido de la posibilidad de conocer mucho más de lo que tú nos vas a compartir hoy a través de este programa. Yo quisiera empezar por esta imagen que para mí es muy significativa. Esta imagen. Estos dos chiquitos, tus hijos, es una imagen que hago pública porque tú también la publicaste así en tus redes sociales, porque las invito además y los invito a que sigan a Daisy en su red profesional. Allí está al ladito precisamente el link para que puedan estar con ella y compartir y conocer muchas más historias. Hablemos de ellos, empecemos hablando de ellos porque yo sé que son tu motor, es lo que te impulsa y es lo que te llevó precisamente y es como inicias esta publicación y es que hace unos años tú te desempeñabas como periodista. Nunca lo vas a dejar de ser, además, Daisy, pero Sí. por ellos tomas esta decisión para estar más cerca de ellos, para amamantar a tu hijo pequeño, para poderlos llevar al colegio, para traerlos del colegio y precisamente esta imagen me conectó mucho. Un niño sonriente, alegre, con su uniforme, con sus útiles, llevado por su hermanita de la mano. Hablemos un poquito de esta imagen. Me Sí, conmovió. realmente, bueno, ser emprendedora me permite manejar mi tiempo. Yo creo que para muchas mujeres lo que puede parecer común, ¿sí? Que es llevar los hijos al colegio, traerlos, en realidad no lo es tanto. O sea, viene el carrito, los recoge, incluso he escuchado pues casos de mujeres que les deja el almuerzo para que el hijo al mediodía lo caliente y después vuelva al colegio, o sea, ese tema de no estar presente en la vida de ellos pues es algo que se ha vuelto también muy común en este mundo tan, digamos, tan veloz, con tanta
competencia, con la necesidad del ingreso, ¿sí? Y hemos dejado a un lado nuestro papel de madres y ha sido delegado a las escuelas o a diferentes personas. Entonces, a mí me parece fundamental tener ese equilibrio. O sea, ese tiempo que yo, digamos, dedico a llevar a mis hijos al colegio, ya mi hija pues ha crecido, porque eso ya fue hace algunos años, Sí, iniciando la empresa, ya mi hija está más alta que yo. divina. Y aún así me decía que los profesores me decían, no, ¿y por qué no vienes tú sola al colegio? Y bueno, yo los dos los tengo en el mismo colegio y yo le digo a ella, pero es que a mí me gusta compartir con ustedes estos momentos, hablar de cómo les fue en el colegio, recogerlos, incluso tener la oportunidad de hablar con las profesoras, saber cómo van en la escuela, o sea, es algo muy bonito, es algo maravilloso. O sea, yo sé que mi hija puede irse sola Ujú, ya en estos ujú. momentos, pero realmente también quiero cuidarla porque pues sí, también mientras yo pueda hacerlo, lo haré y compartir esos tiempos con ella. Si puedo hacerlo, lo voy a hacer con todo el gusto, realmente. Entonces yo creo que esa foto que tú mostraste aún se sigue dando, aún sigo llevando a mis hijos al colegio, recogiéndolos, trayéndolos, en doble jornada, entonces pues la facilidad también de hacerlo, y pues que estamos dentro de una misma zona. Qué Da lindo. para ello. Entonces es maravilloso yo sentirme bien porque, ok, me siento bien como emprendedora, como mamá, como esposa, entonces eso es lo que hace un equilibrio también mental en uno. Así es. Tienes toda la razón, Daisy. ¿Cómo se llaman tus hijos? Bueno, la mayor se llama Luna Mariana y el pequeño de la casa es Juan Manuel. Luna y Luna y Juan. Juan Qué, Manuel. qué nombres tan lindos. Así que un abrazo también para Luna, para Juan, porque yo sé que han visto en esa mamá y en lo que ha hecho, pues precisamente un gran referente. Pocas mujeres hoy toman esa decisión, Daisy, que tú tomaste hace un par de años y por eso me interesó tanto tu historia y por eso hoy estás aquí con nosotros. Y es que tú empiezas este post diciendo, por amor a mis hijos, tomé la decisión de renunciar a mi profesión de periodista hace 6 años. Yo quiero que nos centremos ahí, porque precisamente Juan hace 6 años estaba apenas, era un niño de meses, estaba lactando, Sí. y Luna también estaba muy pequeña para ese momento. Por amor a tus hijos abandonaste un trabajo 24/7, mal pago, inseguro. Y terminas con una frase que me encantó y es la pasión no paga las cuentas. Vamos a hablar de ese trabajo, de ese momento, Daisy. Cuéntanos un poco cómo llegas a esta empresa. No tenemos, por supuesto, que hablar del nombre de la empresa. Vamos a hablar de qué empresa, qué hacías en esta empresa, cómo llegaste, cómo te sentías estando allí. Bueno, realmente un momento que marcó mucho la historia y por eso escribí Por amor a mis hijos. Y te voy a contar cuál fue ese suceso. Sí. Bueno, resulta que yo era corresponsal en una zona bastante conflictiva, ¿sí? Habían unos problemas de orden público y recuerdo que ya mi jefe quería pues de que yo fuera a esa zona, ¿sí? Algo que sucedió fue que a una de las periodistas que era muy reconocida a nivel nacional fue secuestrada y teníamos que ir a cubrir esa noticia dirigiéndonos hacia ese lugar. Yo me dirigí allá, ya había hablado con uno de los líderes y yo dije, listo, me estaban esperando en el casco urbano para entrarme ya luego a la parte rural. Y resulta, pues yo estaba en una ciudad un poco más grande y tenía que viajar a ese municipio. Y resulta que mi hija llega y me dice como que, mami, no te vayas. Entonces, eso fue algo muy, o sea, como muy revelador. Y yo dije, yo lo sentí realmente como que yo sentí, yo no debo estar allá, ¿sí? Entonces ahí fue cuando yo dije, no voy a ir y me atengo a las consecuencias, ¿sí? Porque cuando uno ya es mamá, pues ya uno piensa en su seguridad por sus hijos. Yo no fui y efectivamente pues eso empezó como a generar pues cierta malestar dentro de mi jefe porque yo dije yo no voy a ir a esa zona, pues yo estaba ya cubriendo las noticias de toda esa ciudad y aparte tenía que dirigirme hacia allá, pues no me parecía realmente y más con unos niños tan pequeños.
Yo creo que desde ahí ya empezó a generarse cierto malestar, de tal forma que, pues, la verdad, pues ellos querían que renunciara. Entonces, cuando ya una empresa quiere que uno renuncie, empieza a haber cierto acoso laboral, a ponerte muchísimo más trabajo, a tener muchas exigencias casi que imposibles. Pues yo me aguanté, la verdad, hasta el último momento y ellos efectivamente al final, pues, me despidieron me despidieron, me indemnizaron sin justa causa, y fue precisamente un día después de que yo terminara mi periodo de lactancia, que era como lo que por obligación, por ley acá en Colombia, Ujú, tendría que mantenerme pues empleada, ¿no? Para que no haya pues ningún inconveniente. Ellos se libraron en salud en todo el sentido y pues está bien. ujú. Pues no tengo ningún inconveniente porque pues yo obviamente estaba ya en otra etapa de mi vida y ellos pues necesitaban tal vez a alguien también que fuera de esas zonas, pero pues yo no era la persona en ese Ujú. momento para ello porque yo ya tenía un plan de vida diferente. Yo amo el periodismo, por eso hablo de la pasión, amo el periodismo, amo informar. ¿Por qué? Porque yo he visto cómo a través de la información, a través de visibilizar todas las problemáticas de la comunidad se han solucionado. Entonces, eso es lo que más me apasiona. Realmente, para nadie es un secreto que el periodismo no está bien pago. Entonces, en muchos casos, lastimosamente, muchos periodistas al verse digamos, bastante acorralados por los gastos diarios, hacen que les tengan que extender la mano al político de turno, o sea, a las entidades, recibir dineros para intentar no enviar ninguna información. Entonces también es algo inseguro. En fin, o sea, son cosas que normales del periodismo, por decirlo de alguna forma, pero pues ya no iban ni con mis principios, ni con mis valores, ni con lo que yo quería en la vida. Entonces, pues es respetable cada quien cómo funciona el sistema y todo, pero pues ya uno decide si seguir ahí o realmente pues cambiar el panorama. Tienes toda la razón, Daisy, y uno empieza a sentir esto que tú mencionas como bullying dentro de la organización y es que el ambiente va cambiando porque quizás está necesitando una persona con unas condiciones diferentes a las que nosotros tenemos en ese momento, o por lo menos a las prioridades que tú tenías para ese momento y tus prioridades evidentemente, como lo dejas muy claro en esta publicación, son Luna y Juan, son tus dos hijos y por ellos básicamente es que dejas esa profesión de periodista, pero bueno, insisto en que nunca la vas a dejar porque la profesión siempre va contigo y hoy que eres directora de una agencia de marketing, además eres consultora en comunicaciones, tienes desarrollo de página web, todo esto también como periodista con seguridad va a venir a nutrir ese emprendimiento que tienes hoy. Cuéntanos un poco, Daisy, cómo fue ese papel de tu líder o de tu jefe, según como tú lo quieras mirar, cuando tú estabas desempeñándote en este canal como periodista y como reportera en esta zona. Pues mira, cuando yo entré a trabajar, pues obviamente yo entré con mi niña, no estaba pues con el niño, no estaba embarazada, nada. Yo era la periodista como estrella. Sí se sintió el cambio porque yo era como muy valorada y me ponían a hacer investigaciones muy interesantes. Sí, entonces, y siempre como que me motivaban, me llenaban de halagos. Sí, o sea, realmente era así. Cuando yo me embarazo, pues yo duro pues normal, uno se embaraza y pues dura un tiempo esperando a ver si va a ser, pues, si va a tener un buen resultado. Ya cuando yo considera que era el tiempo prudente, pues yo se lo comenté, ahí todo empezó a cambiar. Sí sentí, como te digo, el acoso laboral, sí sentí que me pusieron más trabajo, de hecho yo me acuerdo, hay como imágenes en mi mente de que yo recuerdo yo con mi barriga, en la madrugada, haciendo noticias, bueno, en fin, entonces, cosas así por el estilo, ¿sí? Y bueno, realmente cuando yo salgo de esa empresa, ahí fue cuando yo dije como que ¿qué decisión voy a tomar? O sea, yo dije, ¿voy a volver a buscar otro trabajo como periodista o voy a tomar otro camino? Ahí fue cuando yo primero tomé la decisión de dejar el periodismo, de dejar de ser empleada,
el LinkedIn pues empecé a publicar contenido. De hecho, hubo un momento crucial donde yo estaba en ese dilema de ¿será que busco trabajo o no? Y alguien me dijo, bueno, pero ¿estás buscando trabajo o estás queriendo ser freelance o independiente o qué vas a hacer? Porque estás llevando mensajes contradictorios. Y yo dije, ok, aquí es, voy a tomar la decisión de lleno, ya tener y a ser independiente, que fue lo primero, ¿no? Y bueno, ese fue como el camino. De ahí ya se empezaron a ligar varias cosas. Ser independiente, ya cuando era independiente, empecé un poquito de freelance, pero hubo un punto álgido donde mi esposo me dijo como que, bueno, ¿vas a ser freelance o vas a montar empresa o vas a ser empresaria? Vimos las ventajas, las desventajas y yo dije, no, sí, yo prefiero ser emprendedora que freelance. Así es. Muy bien, gracias por como por estas pepitas de oro que nos vas dejando en el camino, porque evidentemente cuando algunas mujeres, y esta es una situación que ocurre no en todas las empresas, en algunas, y es cuando las mujeres tenemos ese don de la maternidad, estamos embarazadas, a veces algunas cosas cambian dentro de ese vínculo que se ha generado con nuestro líder y definitivamente empiezan unas condiciones que no son nada agradables particularmente para las mujeres. Quisiera volver a ese momento, Daisy, de esta empresa y es, ¿cómo recibes tú esa noticia de que ya no seguirías más en la compañía? Bueno, este es otro tema. También, porque yo tengo que contarles algo, también, aparte. Cuando yo tengo mi bebé, bueno, cuando yo tengo a Juan Manuel, resulta que empiezo bueno, es que mis historias son impresionantes, Y a dan para nosotros nos escribir un encanta libro. escuchar historias. Sí, cuando yo tengo mi bebé, recuerdo que mi hermana, ella es médica, bueno, ahorita es pediatra, y ella llegó un día para irse al otro día, solamente llegó ese mismo día porque yo iba a tener a mi hijo. Y fue, o sea, es que, como te digo, las cosas de Dios son perfectas. Y resulta que yo estaba en la madrugada y yo no sé por qué, yo estaba así con mi bebé amamantándole y mi hermana llega en la madrugada porque pues estábamos ahí en la casa de mi mamá. Yo dije, voy a quedarme como una semanita en la casa de mi mamá con mi esposo y con mi hermana y eso. Mi hermana llega en la madrugada y me pregunta, Daisy, ¿cómo estás? Y yo llego y le digo, pues la verdad me duele la cabeza. Pero ahorita se me pasa, pues yo lo vi normal, un dolor de cabeza normal. Y mi hermana se preocupó bastante. Y entonces vamos al hospital, a urgencias. Y yo estoy amamantando a mi bebé tenía unos días de nacido. Y yo dije, no, pero ¿cómo voy a dejar a mi bebé aquí? O sea, no puedo hacerlo. Y ellos no mi mamá y mi hermana eran cuchicheando por allá, hablándose entre ellos. Y mi esposo, que es muy directo, llegan y le dicen, tienes que decirle a Daisy, convencerla que vamos al hospital, que no sé qué, y qué está pasando. Dice, está teniendo dolor de cabeza, eso es peligroso, eso es muy peligroso. Y mi esposo, sin ningún tacto, llega y me dice, y porque también me conoce mi esposo, lo necia que soy, yo le decía, no, ahorita se me pasa, normal, me relajo y se me pasa. Y no había, mi esposo con nada de tacto llega y me dice, Daisy, que te vayas ya para urgencia, que te vas a morir, que están diciendo acá tu hermana. Así me dice, y súper exagerado como el solo. Y yo enseguida me voy parando y digo, vamos, me voy. Y bueno, ahí llegó mi suegra después llegó mi suegra como con leche para darle al bebé. Yo me fui para urgencias. Efectivamente tenía la presión supremamente alta, estaba sufriendo algo que se llama preeclampsia, pero en este caso yo digo postclampsia, porque fue después. Y bueno, y resulta que estando pues allá en ese tema, em, pues me traen al bebé para que yo lo amamante mientras que me están allá en urgencias. Cuando llega el médico y me mira y mira al bebé y dice, ese bebé está amarillo, los dos hospitalizados. Y eso era tenaz, los dos, o sea, y a mí, bueno, a mí me daban pastillas, no se me baja la presión, estaba súper alta la presión.
Y bueno, estando allá en la clínica, yo como que, ay, Dios mío, llegué yo, estaba muy nerviosa, pues claro, la presión, no podía dormir porque pensaba que se me iba a subir más, bueno, era un momento muy estresante. Y recuerdo que yo le dije a la médica, pero es que ya me dieron 2 pastillas y no se me baja la presión. Y la médica me dijo así, sin, pues, sin ninguna sensibilidad, usted tiene que aceptar que quedó hipertensa. Así me dijo. O sea, yo como que, no, yo no lo voy a aceptar, pero me lo dijo así súper duro que yo quedé como en shock. Y bueno, ya pues me dieron de alta, me mandaron 4 pastillas que me tenía que tomar al día y ya me mandaron para mi casa para mi bebé, con mi bebé y yo estando pues allá, recuerdo o sea, estando allá me tomaba las pastillas, ¿no? Yo ya me estaba sintiendo súper mal, estaba en mi casa y todo. Llegó mi suegro. Mi suegro es una persona muy creyente, es cristiano, y entonces yo le digo a él, yo me aforro mucho a Dios porque yo decía, no, yo no puedo ser hipertensa, yo sé que Dios me va a sanar, no, yo no puedo aceptarlo. Esto, porque yo era muy nerviosa y yo, pues en ese momento yo no quería tan joven sufrir de hipertensión. Y bueno, recuerdo que yo le dije a mi suegro como que me siento mal y cuando él llegó a visitarme, él se te nota, me dijo. Y yo estaba sentada en una mecedora y la mecedora estaba toda chorreada de sudor de la presión tan alta que yo tenía. Y entonces yo le dije como que ore por mí, yo le dije ore por mí, como que, y entonces él empieza a orar. Él termina de orar en ese momento y yo me siento como un alivio, un fresco, que yo dije, mi esposo, mi mamá le había enseñado ya a tomar la presión y cada rato me la tomaba yo, tómame la presión, tómame la presión. Y en ese momento me la tomó irregulada, o sea, bien. Y entonces llamé a un médico que es amigo y le dije, mira, me pasó esto, me siento bien. Dijo, al menos tómate una pastilla. Yo digo, no, yo no voy a tomar pastillas porque yo me siento bien, yo ya no necesito nada. Y en ese momento yo, pues yo, o sea, en mi concepto, Dios me sanó y yo dije, ok, este es el inicio de una nueva vida, de estar de la mano de Dios, de mejorar muchas cosas de mí, de volver a nacer, pues, como persona. Y yo voy a ir a la iglesia. Perfecto. Pasé mi cuarentena, que llaman 40 días cuidándome bien, chévere. Yo dije, el otro domingo voy a ir a la iglesia cristiana, donde va mi suegro. Voy a empezar a ir a la iglesia todos los domingos. Pero pues Dios no quiere como que simplemente vayamos los domingos a la iglesia, sino que realmente cambiemos nuestra vida. O sea, Dios no solamente me sanó a mí, sino también me salvó del pecado, de muchas cosas, ¿sí? Realmente. Bueno, la cuestión es que antecitos de ir, o sea, creo que faltaban como 2 días cuando yo empiezo a sufrir depresión postparto. Estamos ñapas. hablando antes de ir al trabajo, antes de reintegrarte a tu trabajo. Sí, antes o sea, salir de cuarentena. No, todavía no había reintegrado el trabajo porque había salido de 40 días de cuarentena. O sea, antes de ir a la iglesia. Antes de ir a la iglesia. Resulta que empecé a sufrir depresión postparto. Aún así me fui para la iglesia. Entonces empecé a tener como esa depresión, ansiedad, ataques de pánico, estrés. O sea, era una cosa, era un signo. Pero yo veía a mi bebé y mi bebé me daba fortaleza para seguir adelante. Yo decía, mientras hay vida hay esperanza. Yo he visto muchas personas que son cristianas, que son felices, que tienen a Dios en su corazón. Entonces, y empecé a sufrir, a tener como también incredulidad. O sea, empezar a dudar también de la existencia de Dios. Entonces, dentro de mi crisis de depresión, bueno, resulta que yo empecé pues en ese tiempo, que unos 3 meses, yo me iba con mi bebé, con mi hija para la iglesia. Allá me ayudaron mucho, me acompañaron mucho en mi proceso, porque realmente las psicólogas de la EPS, o sea, definitivamente no se siente un apoyado en salud mental, que muy pocos lo hablan, pero es importante buscar ayuda. O sea, realmente, o sea, uno se siente tan desesperanzado cuando uno está en ese proceso, como que yo voy a quedarme así toda la vida, como que no hay esperanza para mí, como que el sufrimiento es tanto que yo entiendo a las personas que piensan que el suicidio es la única salida, porque el sufrimiento es muchísimo, pero uno tiene esperanza, uno puede salir adelante con Dios.
bueno, entonces empecé a ir a la iglesia, empecé con el proceso de, bueno, todo ese proceso, todo ese acompañamiento, listo, ya llega un momento en el cual yo ya tengo que volver a trabajar. Aún tenía el tema de depresión, pero trataba de controlarme, de manejarlo. Estaba con mis hijos son mi mayor motivación. O sea, yo veía a mis hijos y decía, "Wow". O sea, y Dios empezó a manifestarse de muchas formas en mis hijos, en su palabra, en cosas que me pasaban y me sentía ahí como apoyada, y empecé a aprender más de Él. Cuando yo llego a mi trabajo, pasa un tiempo, porque pues tiene que pasar más o menos, el bebé tenía 3 meses y era duro dejarlo, porque estaba lactando, entonces me dan una hora de lactancia, uy, no, eso era un corre-corre. Pasaron 3 meses, que era el tiempo para que ellos me pudieran a mí despedir, y precisamente yo un día me despierto, sin pensar obviamente que ya se me acabó el tiempo de lactancia o que me van a despedir, o sea, yo no tenía ni idea, ¿sí? Llega un día yo y me despierto y yo digo como que así se me fue la depresión, desapareció, desapareció. Y yo como que estaba súper feliz, me sentía súper bien. Cuando llego yo a la oficina y yo veo que llegaron personas, altos ejecutivos un alto ejecutivo de, pues, de la ciudad principal, de donde es el medio. Y bueno, ya al final del día, al finalizar mi jornada laboral, llegan y me dicen que, o sea, la persona estaba más nerviosa que yo y como más que nerviosa, más preocupada o sea, se sentía más mal que yo. Cuando llega y me informa que sí, que mira, que este es el despido, no me quería ni mirar a los ojos. Para que firme, mira, esta es la indemnización, me explica todo el proceso y yo, como que, ok, bien. O sea, realmente estar sana es más importante y bueno, ahí empecé como a mirar las prioridades en mi vida. O sea, realmente ser sana de una depresión a que me despidieran, pues prefería, o sea, realmente yo estaba muy feliz, o sea, mi felicidad no se quitó el hecho de que me despidieran el mismo día que se me fue la depresión. Entonces yo llegué y bueno, ahí empecé a vivir otro proceso con mi familia, o sea, tenía que estar, digamos, 100% allí con mi familia me necesitaba, mi esposo. Entonces, como te digo, las cosas de Dios son perfectas. O sea, Así es. Dios es un Dios de orden, o sea, es impresionante. O sea, todo fue como atándose cabos y llevándome a un camino de, de restauración familiar, como persona, ser emprendedora. O sea, es impresionante. Es impresionante. Gracias, Daisy, por contarnos con tanto lujo de detalles lo que viviste aquel día cuando llega el alto ejecutivo de este medio de comunicación para el que tú trabajabas a entregarte una carta de despido. Y esto, con el contexto que tú nos hiciste, tiene mucho sentido. Y por eso es tan importante que tú nos hayas compartido esa parte de la historia, porque ahora la entendemos mejor. Ahora entendemos mejor lo que pasó por tu mente y por tu corazón el día que tú te dicen, bueno, estás despedida, esta es tu liquidación, gracias por tus servicios, pero tú en ese momento ya tenías un elemento mucho mayor, que era el que te daba paz y tranquilidad, y es la presencia de Dios en tu vida, el hecho de que estabas sana, porque además el tema de la presión arterial o una hipertensión o un estado de depresión postparto, que también ya habías logrado superar esos dos momentos. Así que este otro para ti, como tú bien lo relatas, no era tan grande como lo que ya tú habías logrado vencer. Y el hecho de tener a Dios en Exacto. tu corazón, pues te daba mucha paz y mucha tranquilidad. Yo quisiera que nos ayudaras, Daisy, a compartirnos qué pasó ese día, cómo fue ese último día laboral tuyo, cómo te sentiste, cómo lo viviste ese último día laboral en aquella empresa. Bueno, yo creo que hay muchas malas prácticas. Porque una semana antes nos hicieron como una capacitación de seguridad en el trabajo. Bueno, eso fue algo raro. O sea, querían como que cumplir con toda la normativa, pero pues no lo vi venir. Ese día también recuerdo que me llamaron de dos entidades
a ofrecerme dinero y que querían hablar conmigo porque pues la verdad yo como periodista siempre he sido muy crítica, había denunciado varias cosas y estaba pisando talones, pisando callos allí y querían, uno, hablar conmigo para mirar a llegar a algún acuerdo quizás económico para que yo manejara mejor mis noticias y obviamente mis principios no sabía cómo desligarme de eso y yo, bueno, mi excusa que yo dije, porque no me dijeron así de frente y no quieren reunirse contigo, yo dije, ya me lo sospecho. Y bueno, y mi excusa fue, no, es que llegaron de tal ciudad mis jefes, entonces no puedo ir. Y también otra entidad me quería dar dinero. Entonces yo, o sea, y bueno, y yo como que, ok, estas situaciones no me gustan, me hacen sentir incómoda. En fin, pues lo que para un policía puede ser normal porque pues realmente le ajusta el sueldo, porque pues obviamente decir información buena para la entidad le favorece a ellos, a todos. Entonces, bueno, son cosas como que, bueno, normales. Pero pues la verdad para mi caso, digamos como por mi principio, pues no me hacía sentir incómoda. Entonces como que no es primero, no estaba como en el lugar indicado en ese momento, no me sentía que era el lugar. Ya luego de eso, pues llegaron lo normal, ¿no? De que no puedes borrar nada del computador, no te puedes llevar nada del computador, ninguna información que haya allí, de todas las noticias que tenía y fotos. Bueno, y ya simplemente me explicaron pues todo, pues hicieron el procedimiento muy bien, en el tema pues de todo lo legal, entonces bien. O sea, y como te digo, o sea, pues no me lo esperaba en ese momento, pero sí sentía que quizás iba a pasar, sí, en algún instante, por lo que te digo, o sea, y por muchas cosas de que no estaba como lo que ellos querían o porque ellos ya estaban teniendo como ciertos problemas ahí como en la ciudad también en cuanto a temas de que no era tan rentable por temas de publicidad como tener ahí la oficina, o sea, muchas cosas que pasaron y pues la verdad pues el medio es muy bueno, o sea, es un excelente medio de comunicación, no tengo nada que quejarme, pues mis jefes dentro de lo normal, sí, o sea, realmente en el periodismo es muy común ver mucha presión, o sea, trabajar bajo presión, de que por el mismo momento y la misma situación y contexto no hayan buenos tratos, o sea, realmente yo trabajé en varios medios de comunicación y es lo mismo. O sea, los periodistas yo no sé por qué no hablan de esto, muy pocos han hablado, pero realmente el medio es bastante, hay mucha presión, hay mucho acoso laboral, acoso sexual, hay, o sea, es pesado, es muy pesado este medio. No sé si por la inmediatez de sacar la noticia primero que los demás hace que todo sea como tan, un ambiente tan tóxico, sí, o sea, en fin, o sea, es bastante complejo. Pero bueno, o sea, yo digo que el medio hizo las cosas muy bien dentro de lo legal, pues Ujú. no hubo ningún inconveniente. Incluso como te digo, la persona pues se preocupó por mí, de que, ay, ahorita con dos hijos, ¿qué va a hacer? Lo sentí así, pero bueno, como yo te digo, si Dios ya me mostró su amor y su poder a través de todas las luchas de sanación, de tanto mental como física, o sea, mi confianza estaba puesta en él, no en los hombres. Qué bonito eso que dices, Daisy. Y es muy importante además la forma como tú te refieres a la empresa, y es que la empresa es una gran empresa, la empresa no deja de ser y no la señalamos o la estigmaticemos porque ha ocurrido una situación como esta, porque precisamente la empresa la conformamos nosotros, personas, seres humanos, personas llenas de defectos y personas que estamos siempre en Total. esa búsqueda del mejoramiento, porque aquí ninguno de nosotros, ahí sí como dice la Biblia, que tire la piedra el que esté libre de pecado. Todos nosotros tenemos siempre algo que seguir mejorando y en las empresas no es la excepción. Y evidentemente, Daisy, tú estás en un ambiente, nunca he estado en él porque yo soy formada como psicóloga, pero nunca he estado en un ambiente laboral de periodismo adentro, pero me imagino que la inmediatez de la noticia, la primicia, el titular, el tener la primera página, el tener la información de primera fuente, pues esto obviamente genera que se lleve a un nivel de presión muy grande. Bueno, entonces Ujú. en esta parte de la historia vamos en que
tú ya llevas tu último día, vives tu último día en este medio de comunicación. Veo que además, ya lo mencionaste hace un momento, el acompañamiento también de tu suegro, de tu esposo, es muy importante porque también el vínculo familiar. Cuéntanos qué pasó después de que ya tú sales de esta empresa, cómo fueron esos primeros días de Daisy. Bueno, de ser una persona súper activa, pues yo tenía que seguirme manteniendo activa. Conocí a una colega que ella pues también quería como emprender, como ser independiente. Realmente ella estuvo ahí como al principio, como para darme el empujoncito de que vamos a hacer algo, no sé qué. Y algo que me ayudó mucho es el hecho de que yo hace como más o menos 13 años tengo mi propio medio de comunicación que se llama primernombre.com y he tenido desde siempre, así esté trabajando, así esté donde esté, siempre he estado publicando, me gusta publicar escritos, artículos, investigación, entonces eso fue algo que me ayudó. Recuerdo que saqué una noticia en ese medio, en esos momentos estaba como investigando, entrevistando, o sea, yo seguía en lo mismo, pero independiente, porque el que es periodista no deja de serlo, pero Así es. ya sí, como independiente, autónoma. Y yo saqué una noticia muy chévere que era sobre un médico que había hecho unas investigaciones, un médico especialista que había hecho unas investigaciones muy importantes sobre el cáncer gástrico y yo lo entrevisté, esa noticia fue un espectáculo, o sea, mucha gente me leyó en ese momento y me llamaron de una entidad a ofrecerme publicidad. Entonces, imagínate, o sea, todo fue poniéndose en su orden, ¿no? Y bueno, ahí empecé a generar noticias, creé mi propio medio de comunicación, ya yo había hecho algunos sitios web y claro, como yo tenía mi propio medio de comunicación, pues ya sabía desarrollar sitios web y pues empecé a hacer sitios web. Incluso algo que pasó fue que me llamaron de una emisora de un colegio y me dijeron, queremos que nuestra emisora esté al aire. Yo le dije, listo, hagámosle, yo trabajo con ustedes. Yo no sabía, no tenía ni idea cómo hacerlo. Entre mi esposo y yo averiguamos, investigamos y lo hicimos. Pusimos el sitio web de la emisora, lo pusimos al aire, hicimos el stream, o sea, yo le decía hacía todo para aprender, para poder, digamos, empezar a desarrollar mi empresa. Al ver, digamos, yo ya estaba como metiéndome en ese mundo del desarrollo web, vi el tema de marketing, vi el tema de generación de contenido y empecé a hacer muchas cosas, hablar con varios clientes. Algo que marcó mucho fue el hecho de que yo hice una maestría cuando más o menos estaba, digamos, antecitos de salir, empecé a hacer una maestría del trabajo y eso fue una locura porque empecé a hacer la maestría, bueno, me despidieron, pues vendí mi carro en ese momento, en fin, pero terminé la maestría y la maestría me abrió la mente también, porque pues los profesores me decían como que, mira, yo soy independiente, nos decían, esto se puede vender, tú puedes vender esto, puedes ganar dinero de esa manera. Y yo dije, oye, sí, es verdad. O sea, como que la única forma de tener ingresos no es siendo empleado, también puede ser independiente. Otra de las cosas que marcó es que yo tenía un cliente que me pidió unos blogs para hacer, para su sitio web, un cliente bastante grande, internacional, me pagaba en dólares y ganaba, o sea, por hacer como el 1% del trabajo que hacía en mi anterior trabajo, me pagaba como el 50% de lo que ganaba allá. Entonces yo dije, wow, qué diferente. Y imagínate, y uno de los momentos más felices, que también por ahí tengo una foto, es cuando yo fui con uno de los primeros ingresos que ya recibí como independiente completamente. Fui a hacer mercado con mis hijos. Yo dije, wow, esto lo pagué por siendo independiente, o sea, sin depender de una empresa o de ser empleada. Y yo ahí veía el mercado que estaba pagando en la caja y yo decía, wow, esto es rentable. Esas son cosas muy bonitas, realmente que quedan ahí como en la mente y como te digo, o sea, todas esas cosas que viví me hicieron tener un orden de prioridades en mi vida y eso es lo que ha marcado cada una de mis decisiones, ¿sí? Las prioridades en mi vida son, primero, Dios, segunda, mi familia y tercero, mi salud.
ya el cuarto, ya la agencia de marketing, ¿sí? No significa que no sea comprometida con mi trabajo y con mis clientes, sino que significa que yo tengo un vida, ¿sí? Yo tengo un horario laboral, y ya después de ahí le contesto con todo gusto a mis clientes dentro de los horarios, trabajo dentro de mis horarios, soy muy eficiente, pero mi tiempo también es de mi familia, mi salud, o sea, en el hecho de que, por ejemplo, yo lo primero que hago en el día es llevar a mis hijos al colegio y después me voy para el gimnasio. O sea, me da una energía, me hace que no me duela el cuerpo, o sea, es muy bueno, o sea, hacer ejercicio es algo muy saludable. Y ya luego de ahí llego a mi oficina, empiezo a trabajar toda la mañana, al mediodía pues recojo a mis hijos, almorzamos juntos, para mí es muy importante almorzar juntos en familia. Luego vuelvo a llevar a mis hijos al colegio, trabajo toda la tarde, los recojo, venimos acá y ya hago la comida, comparto con ellos, tareas. Entonces, uno sí puede mantener ese equilibrio. O sea, una de las frases que digamos, siempre me acuerdo cuando pasa eso, como que el cliente quiere ya para allá, que no sé qué, qué tales, es una del Principito. O sea, ese fue el primer libro que yo leí y lo he leído varias veces, en varias etapas de mi vida y en cada etapa uno lo ve de manera diferente. Me acuerdo mucho cuando él fue a un planeta donde había un farolelo. Entonces el farolelo, que es el del farol, llegaba y prendía la bombilla cuando era de noche y la apagaba cuando era de día. Y bueno, y se la pasaba en esas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y el Principito, porque era un planeta muy chiquito, muy rápido, entonces era muy rápido ver las puestas de sol, y a él le gustaban mucho las puestas de sol. Pero recuerdo que le dijo el Principito, bueno, ¿y por qué no das al menos una vuelta por el planeta y vuelves de nuevo al farol y lo prendes y lo apagas? O sea, ¿qué diferencia hay? Y él dijo, no, es la consigna, es la consigna. Entonces siempre me acuerdo de eso. O sea, nosotros vivimos en un mundo tan rápido, prendemos y apagamos y prendemos y apagamos el computador, prendemos y apagamos nuestro celular, prendemos y apagamos. Y llegamos, estamos así como robots. Todo el tiempo trabajamos, llegamos, comemos, dormimos. Sí, puedes tomarte un respiro, como le dijo el Principito al farolelo. Puedes tomarte un respiro, dar una vuelta, o sea, el mundo no se va a acabar porque tú llegues y te sientes unos minutos a hablar con tus hijos. El mundo no se va a acabar. El cliente puede esperar 10 minutos mientras que tú le contestas esa pregunta a tu hijo. O sea, eso me parece súper importante. Y tienes mucha razón en lo que dices, Daisy. Voy a empezar por esto último, y es que valorando obviamente a los clientes, pero los clientes se van y tus hijos quedan. Es decir, tus clientes son pasajeros, tus clientes están en un momento en tu vida y hay que atenderlos bien y hay que ser muy responsables, como seguramente tú lo eres, pero evidentemente tus hijos son los que van a permanecer en tu vida. Así que esa lista de prioridades que tú tienes me parece maravillosa, porque no te estás descuidando, siempre estás pensando en ti, en tus hijos, en tu esposo, en tu familia y en quienes están cerca de ti, y por supuesto también tu emprendimiento. Mira que yo he leído varias veces El Principito y no me había detenido a pensar en esa frase. Gracias, Daisy, por traerla acá, porque esto nos está recordando el mundo en el que estamos viviendo hoy. Y es que hoy somos más esclavos que antes. Creíamos que la esclavitud se había acabado. No, hoy somos esclavos de esta tecnología. Y es que suena un mensaje y lo tengo que responder inmediatamente. No, Sí. no. Cuando esto te controle a ti, en ese momento eres un esclavo. Deja también que esto puede esperar y que muchas cosas inclusive pueden darle otra prioridad. Y eso también es muy importante que en las organizaciones lo comprendan, y es ese orden de prioridades que vamos teniendo, porque en las organizaciones va cogiendo fuerza, va tomando fuerza, que lo urgente le quita tiempo a lo importante. Así que lo importante se va aplazando y le vamos dando prioridad a lo urgente. ¿Cómo invertir esto para que realmente sea lo importante en lo que nosotros estemos trabajando? Así que nos dejas unos mensajes, Daisy, muy interesantes también, y me pongo acá en el lugar de madre, de profesional, y es, hay vida después de un empleo. Normalmente a nosotros, obviamente tú eres mucho más joven que yo, Daisy, pero en mi generación
se decía que básicamente tú te tenías que jubilar en el primer empleo donde tú estuvieras, porque era seguir la tradición de tus ancestros, ¿sí? De tu abuelo, que también trabajó 40 años en esa empresa, tú también lo vas a hacer. Pero hoy las nuevas generaciones también nos dan unas lecciones muy interesantes y es, ellos tienen clarísimo que ellos no se van a jubilar en una empresa, ellos tienen claro que ellos disfrutan el camino y no solo la meta. Así que ellos van en una empresa, están un año o 6 meses máximo y tienen unos planes superiores. Me voy a viajar, me voy a recorrer el mundo, me voy a trabajar freelance, punto. Es decir, para ellos el hecho de desprenderse ya viene como parte de su ADN. Nosotros somos una generación que está mucho más conectada y nos da mucho miedo y además culpa en las mujeres particularmente cuando renunciamos a un empleo, cuando somos despedidas de un empleo, porque nuestra pregunta es, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ese qué voy a hacer me responde a una cantidad de preguntas que tal vez no me había hecho antes, porque no estamos escuchando nuestra alma, no estamos escuchando nuestro corazón hacia nuestro interior. Y es que voy a hacer que tengo una cantidad de talentos. ¿Cómo poner esos talentos al servicio de la humanidad? Que eso fue lo que tú hiciste, Daisy, y es poner también esa formación como periodista, la maestría que estabas haciendo y todo lo que ya estabas construyendo, porque este medio de comunicación, primer nombre, pues ya existía. Así que esto también es parte de lo que tú ya habías venido construyendo. Así que muy interesante esta parte de la historia. Daisy, ¿hace cuánto pasó ese testimonio que nos estás relatando con esta empresa? Hace como unos 7 años. Sí, hace ya como unos 7 años, como más o menos unos, como 6 años y medio, más o menos, Lo digo por el post que aproximadamente. publicaste, más o menos hice el cálculo, 6 años y medio. Eso significa desde 6 años y medio hacia acá, tú eres una emprendedora. O sea, te has dedicado y no te has vuelto a vincular con ninguna otra empresa. Hoy estás dedicada a tu propia empresa. Así es, desde que dejé de trabajar para ellos, empecé primero como freelance, ya después empecé como sí, a ser emprendedora y a hacer cositas así, tales, con diferentes clientes. Algo que hice fue gestionar mucho mi marca personal en LinkedIn. La verdad, eso me ayudó demasiado porque me ayudó a conseguir muchos clientes. Y ya llegó un punto en el cual yo tenía que tomar la decisión si seguía como freelance o realmente montaba la agencia. Eso fue como en el 2018, más o menos que yo tomé esa decisión. Me fui para un lugar más grande, o sea, esa es otra de las historias de que uno dice, bueno, ¿por qué Google empezó en el garaje de una casa? Pues también mi empresa empezó en el garaje de una casa. Busqué una casa con un garaje, ahí monté mi oficina, compré los muebles, y bueno, ahí empezó la historia. Un 31 de octubre dije, bueno, no tengo nada que hacer, voy a inscribir mi empresa en la Cámara de Comercio. Entonces, ya algo que tenía replanteado, pero dije, ¿es ahora o nunca? Tengo que hacerlo ya. Y me fui y creé la empresa. Y, y recuerdo que empecé ya en el 2019, más o menos, empecé a tener un convenio con una universidad para que hicieran prácticas, algunas estudiantes, me dieron dos estudiantes para que hicieran prácticas allí, una administradora de empresas y una comunicadora social. Con ellas empezamos, ¿sí? Con ellas empezamos a hacer todo, pues mejor dicho, a organizar la empresa. Fue muy chévere el proceso, hablé con mucha gente, me enseñó mucho ese proceso. Y ya luego de ahí, pues empecé como a ya generar los ingresos necesarios para tener una empresa. Y bueno, de ahí acá, pues sí he venido trabajando de manera independiente. Realmente, pues no me he vinculado con ninguna empresa. De hecho, me ofrecieron una oportunidad laboral, pero la oportunidad laboral significaba viajar a Bogotá y me decían, esa es una gran oportunidad, no la vayas a perder. Era trabajar, o sea, y yo dije, es que yo ya tengo un orden de prioridades en mi vida. O sea, yo generalmente, o sea, el trabajo no era como un trabajo a tiempo completo, era ir a hacer unas capacitaciones una vez a la semana, algo así, pero entre semana.
Y yo entre semana yo ya tengo mi rutina, porque yo generalmente lo que sí he hecho y sí hago es dictar clases en posgrados, en diplomados, en educación a distancia, en universidades. Eso sí lo he hecho, me gusta ser docente, me gusta hacerlo de vez en cuando, lo he hecho, entonces digamos, sí, yo viajo a Bogotá, pues yo estoy cerca de Bogotá, estoy cerquita de 1 hora. Entonces yo viajo a Bogotá un sábado, dicto mis clases, lo hago de vez en cuando. Sí, me parece rico, me gusta. eh, sí, pero pues ya digamos viajar entre semana y romper esos ciclos, no, porque ya rompe el equilibrio. Yo dije, yo tengo, o sea, no me voy a sentir mal porque tomé la decisión de rechazar esa oferta laboral porque yo ya tengo mis prioridades, yo ya tengo ya tomé mis decisiones y pues mis decisiones se toman de acuerdo a esas prioridades. Entonces, Maravilloso. Y esa es la gran enseñanza que hoy nos deja Daisy, es qué tantas prioridades, qué tan organizadas tienen las prioridades en tu vida. Y este mensaje va para quienes nos están viendo, Daisy. Hombres y mujeres que llegaron hasta este momento de este testimonio que tú nos estás dando y es qué tanto tienen esas prioridades organizadas en tu vida. Porque cuando uno no tiene claridad de esto, pues básicamente se va perdiendo por cualquier camino que se vaya presentando en la cualquier vida. bus le sirve, Cualquier bus le sirve, como cualquier se dice. bus. Mm, Así sí. es, así que hay que subirnos en el bus correcto para que nos llegue al lugar indicado, pero que además disfrutemos ese camino y ese recorrido en ese bus en el que estamos subidos. Daisy, ya para terminar esta conversación tan linda que estamos teniendo contigo, ¿qué mensaje le dejarías hoy? Y quisiera que le hablaras particularmente a las mujeres, mujeres que como tú son esposas, son madres, son hijas, tienen una familia a su alrededor que es además profesional. Un mensaje para estas mujeres que hoy nos están viendo y que han llegado hasta este momento de la entrevista. Bueno, yo creo que lo más importante es poner todos los planes en las manos de Dios, que Él va a guiar tu camino. O sea, eso es fundamental. Las cosas, digamos, las ventanas, las puertas se empiezan a abrir, todo se empieza a abrir y tú empiezas a elegir cuál es la vía que vas a tomar cuando tú sientes paz y tranquilidad, ¿sí? O sea, empieza a confiar y a depender de Dios, ¿sí? Y sobre todo a aprender su palabra, o sea, realmente la palabra de Él es poder, o sea, yo empiezo a leer la palabra de Dios cuando ocurre alguna situación o algo y la empiezo a practicar en mi vida y he visto unos cambios para bien impresionantes. O sea, lo primero que debes hacer es confiar en Dios y poner todos los planes en sus manos, que Él va a hacer que todo eso se dé de la mejor manera, ¿sí? Entonces, yo creo que uno tiene que ser como muy fiel a lo que uno es, a sus principios, a sus prioridades. En mi caso, pues muy fiel a lo que soy en cuanto a temas de creencia, o sea, en todo, en cada situación de mi vida. Obviamente todos cometemos muchos errores, todos somos pecadores, todos, mejor dicho. Pero realmente aquí lo que marca la diferencia es tener esa capacidad de ser mejor cada día. O sea, recuerdo que hay muchas situaciones de mi vida y ser empresaria me ayudó también a ser mejor persona y a manejar los clientes, que no es fácil, a gestionarlos. Una de las palabras claves ahí también en mi vida, en todo trato con personas, es no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Siempre hacer el bien, porque el bien, en serio, destruye el mal de una manera impresionante y lo he visto reflejado de cómo a pesar de que digamos, hay mal o me tratan mal o pasa algo mal, pero si tú haces bien, ese mal se destruye. O sea, realmente es maravilloso eso. Yo lo que les aconsejo a las mujeres emprendedoras es, o a las mujeres que quieren emprender, o las mujeres que son mamás, que tienen familia, es que, o sea, Dios nos respalda, ¿sí? Y en la Biblia dice o sea, es que es muy bonito los pasajes cuando habla de la mujer que desde su casa trabaja, ¿sí? Desde su casa está cosiendo, o sea, eso lo habla la Biblia, la mujer que está a cargo de su hogar, de sus hijos, pero también está generando ingresos. Hay muchas historias que hablan de ello. Entonces es maravilloso. Yo la verdad no lo sabía de cómo había ese respaldo en que una mujer también trabajara
de que una mujer también generara los ingresos, pero pues que obviamente no descuidara lo más importante, que es nuestra familia. A veces por querer nosotros tener un buen puesto, por querer, digamos, estar bien con el jefe, digamos, desarrollarnos profesionalmente, nos olvidamos del foco y desligamos nuestra función principal, que es la familia, a, a otras personas o al colegio. O sea, realmente yo les puedo decir por mi experiencia que sí podemos tener ese equilibrio, podemos desarrollarnos como mujeres, como emprendedoras, podemos desarrollarnos como mamás, podemos hacer todo lo que nos propongamos. Pero entonces sí, tratemos siempre de tener un balance en nuestras vidas. Tratemos de tener un balance, no que uno pese más que el otro, ¿sí? Tenemos que tener ese balance en nuestras vidas y, o sea, mientras que vamos de la mano con Dios, vamos a poder lograr todo lo que nos propongamos. Así es, qué lindo, gracias por este testimonio tan hermoso que nos has dejado, Daisy, que nace precisamente de una publicación que tú haces hace un par de meses en esta red profesional de LinkedIn y que acompañas con esta imagen con la que también abrimos y cerramos este programa con Luna y Juan Manuel. Gracias también a ellos dos que han sido tu motor, que siguen siendo tu prioridad y esa razón por la cual tú hoy haces lo que haces o para lo que haces precisamente para ellos. Así que gracias, nos encantará. Daisy, este es un mensaje y una invitación que les hacemos a quienes nos han acompañado hasta este momento, y es que ya nos están dando lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Les vamos a pedir un último favor, y es que compartan este video, que compartan esta información, porque con seguridad, si tú llegaste hasta este momento de este video, era porque hoy necesitabas escuchar este mensaje que Daisy nos está trayendo, porque Dios nos habla de muchas maneras, de muchas formas, y tiene muchos canales para comunicarse con nosotros. Así que si llegaste hasta este momento del video, con seguridad era porque tú necesitabas escuchar este mensaje, quien esté con nosotros acá. Y también compártelo en tus redes sociales, compártelo en tus grupos, porque seguramente alguien también diferente a ti necesita escuchar esto que Daisy hoy nos está compartiendo. Y le estás haciendo un gran favor a esa persona porque estás permitiendo que ese mensaje llegue hasta allí y trascienda. Gracias de nuevo, Daisy, y nos encantará que nos sigan también en nuestras redes sociales, como Ángela.mentor en todas mis redes sociales, porque básicamente nosotros hablamos desde una experiencia que hemos tenido. Eso es lo que hace un mentor, acompañando a muchas personas, hombres y mujeres, que hoy están en cargos de liderazgo para que realmente transformen vidas desde la posición que hoy tienen. Gracias de nuevo, Daisy, y un abrazo para ti, para tus hijos, para tu esposo y para toda tu familia. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Ángela, por la invitación. Gracias a todos los oyentes que estuvieron ahí, todos los televidentes que estuvieron allí viendo el mensaje. Y así es que espero que sea de inspiración y ayude a muchas personas, pues, mi historia. Muchísimas gracias. Con toda seguridad, hecho está. Y con ustedes nos vemos en un próximo capítulo. Renuncié a la empresa, sino mi jefe. Historias reales de mujeres encantadoras como Daisy, que hoy nos acompañaron. Gracias a todos. Chao, chao.